Amigos, bienvenidos. El día de hoy ya saben que es un día especial, como todas las meses, digamos, ¿no? Una semana antes de la expansión, pues tenemos el tráiler y pues ya lo tenemos listo, calentito. Vamos a ver de qué se trata juntos, porque no he visto absolutamente nada. Solamente pues he visto el teaser que han sacado el día de ayer, que ya sabemos que van a ser Pokémon de Paldea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pex. Bueno, estamos acá, los traje al canal en inglés porque pues en Latam como que no lo han subido, no sé, ya he esperado ya casi 10 minutos. Han desactivado los comentarios, what the fuck, por rarísimo, ¿no? Bueno, nada, vamos a ver qué nos depara este maravillosa nueva expansión que se llama Maravillas de Paldea. Vamos a ver qué pex, ¿no? Wowers. Como que todo pasó muy rápido. Disponible el 26, ¿no? Ok, ahora vi cositas ahí. No demasiadas cosas. Solamente hay 2 EX. Han mostrado 2 EX, ¿no? Goldengo y Meowscarada, ¿cierto? Bueno, vamos a repasarlo ahora frame por frame. Para ver pues qué dice cada carta, ¿no? Vamos a volver a revisar nuevamente si es que no está en la TAM. No está. Traducciones de la muerte conmigo, no se preocupen. Ok, empezamos viendo aquí los básicos, ¿no? Espirigatito con follaje. Ok, esto es interesante. Fue Coco. 70 de vida para ser un básico, pero coste 2 de retirada. Coloca un Pokémon básico de tu baraja en tu banca. Está interesante. Lo que no me gusta es que tiene coste 2 de retirada, evidentemente, ¿no? Luego tenemos a Quaxly. Tira una moneda. Si sale cara, durante el siguiente turno previenes todo el daño. Lo típico, ¿no? De que te escondes. Ok. Miren, si nos queremos poner aquí de detectives, ustedes saben que en la portada de la temporada pues ya podemos sacar más o menos cuál podrían ser las EX. Por ejemplo, obviamente tenemos los iniciales, pero también tenemos a Arboliva, tenemos a Paumot, creo que se llama, tenemos a Goldengo que sabemos que es una EX, y tenemos aquí a Shenpao. Cuidado, ¿ah? Tenemos a Paumi que pega 10 a cualquier Pokémon de tu oponente. O sea, puede ser en la banca o en la zona activa. Ok. Interesting. Tenemos aquí cosas normales. Los ratoncitos de la muerte que le sacan una full art y está bastante chula. Wow. Tenemos a Clove. 100 de vida, pega 70 y se confunde. 70 por coste 2 de energía con 100 de vida. Lo malo, bueno, tipo lucha, coste 3 de retirada. Puede ser interesante para algunos cartas como Oricorio, ¿no? Pero pues, quién sabe, ¿no? Quién sabe. Tenemos Cerulech, 110 de vida tipo psíquico, espada de batalla, 70 más. Si el Pokémon activo de tu oponente es un Pokémon EX, este ataque hace 70 más de daño. O sea, básicamente lo mismo que pues Meowscarada, solo que este es fase 1, cuidado, ¿ah? Lo cual es más fácil de tenerlo en el campo, pero pues tiene coste 3 de energía. 1 de energía que es este incolora, así que puede estar interesante. Tinkatin, lo que nos dice que va a haber un nuevo Tincatón, ¿no? A ver.
Tenemos aquí Meowscarada EX, 160 de vida, bastante poca vida para ser fase 2 EX, debo decir, pero claro, sabemos que está la capa de hojas, entonces este Pokémon probablemente puede llegar a tener 190, ¿no? Así que está bien, supongo. Truco floral. Escoge un lugar entre el campo del oponente, básicamente puede ser la zona activa o la banca. O sea, tú escoges uno de los lugares y al final de su turno del oponente va a recibir 70 de daño en ese lugar. Eso está muy bien, ¿ah? O sea, literalmente no puedes evitar ese daño. Si tienes ahí puesto una mega, pues le va a caer 70 de daño a esa mega. Y solo por coste 1 de energía. Está muy muy guapo. Oricorio tapará esto. Porque si tú escoges un lugar donde esté Oricorio, me imagino que lo protege, ¿no? Y luego pega 80 por coste 2 de energía. Tiene buena pinta Meowscarada, honestamente. Tiene buena pinta, se puede poner capa de hojas. Puede hacer mucho daño si lo tienes rápido en el campo. Digamos, turno 1 en el campo ya estás jodiendo. Pega 80, habría que ver con qué más se puede combinar, ¿no? Overpon quizás. Y coste de retirada 1. Bastante bien, ¿ah? Bastante bien. Me gusta. Y luego tenemos a Goldengo EX, tiene 150 de vida, tipo metal, resurrección del metal ahora sí, 100% raro fake. Fase 1 y solamente tiene un ataque que dice... Bueno, básicamente esta carta le vas añadiendo energía y por cada energía de tipo metal que tenga unida va a pegar 40 y escoge un Pokémon al azar, ¿no? Estilo el ataque de Dragonite, Rayquaza, solamente que este es infinito, ¿no? Porque si tiene 5 de energías, pues va a pegar 5 veces 40. Si solo tienes un Pokémon ahí o tienes la mala suerte de que le cae todo al mismo, que es bastante difícil a menos que haya, no sé, 2, vas a pegar 200, ¿no? Entonces está bueno porque tienes prácticamente daño infinito, ¿no? Aparte Goldengo, estoy viendo que tiene 150 de vida, lo cual está bastante bien porque hay muchos ataques en el meta que pues pegan 140, 130, aparte le puedes poner una capa para que tenga 170. Me gusta. Habría que ver qué hace Gimmighoul. Yo creo que ahora sí 100% real no fake, va a resucitar el tipo metal porque esto sí que es una carta interesante. No tiene nada que ver con que aguantas un montón de turnos con las mecánicas esas que querían forzar meterle al tipo metal, lo cual me parece bastante bien. Ahora, me imagino que muchos de ustedes estarán pensando en Dialga, ¿no? Dialga de la muerte, con Goldengo, pero yo creo que sale incluso mejor llevarlo con el nuevo Probopass, que incluso da doble energía de tipo metal y te puede servir para los Oricorios si hace falta, ¿no? Así que Probopass con Goldengo, los dos son fase 1, llevas Veraneante, cuidadito, ¿ah? Cuidadito que puede estar bien esta carta. Y tenemos aquí partidarios. Nemona. Este turno, el ataque que uses por tu Pawmot, what the fuck, hace 80 más de daño al Pokémon activo de tu oponente que sea EX. Habría que ver qué hace Pawmot. Claramente no creo que no va a ser EX, va a ser un carta no EX, por lo cual podemos descartar de la portada que lo podemos quitar, ¿no? Y si teníamos a Pawmot ahí, pues ya nos queda Shenpao. El loro que no sé cómo se llama. Goldengo es otra EX. Entonces Shenpao podría ser una EX que no nos han mostrado. Cuidado. Nemona para Pawmot. Interesante. Luego tenemos a este vato de acá, Arben. Tira una moneda. Si sale cara, pon una carta al azar de tipo objeto de tu mazo a tu mano. Si sale cruz, pon una herramienta Pokémon de tu mazo a tu mano. Cuando dice tipo objeto, se referirá a los fósiles, chat. Bueno, si nos vamos acá al juego, tenemos objeto y objeto fósil. Entonces, claro, por objetos está pues la Pokéball, el caramelo raro, la paleta, ¿no? El plug anal, el refuerzo de fuego, la mochila de Lem, ¿no? Todo eso. Y objeto fósil vendrían siendo los fósiles, ¿no? Pero como son dos categorías distintas, bueno, algún erudito que juegue el TCG Live, que seguro debe existir esa carta, me confirmará si sirve para los fósiles. O sea, lo que necesitaban los fósiles para mejorar, ¿no? Ahora, que tengas que tirar una moneda, no sé si me gusta, pero pinta interesante, ¿ah? Se puede hacer un mazo alrededor de, si es que funciona con fósiles, alrededor de fósil, y que lleve herramientas Pokémon y así no pierdes si fallas la moneda, ¿no? Pero claro, obviamente que lo que más te interesa son los fósiles en tal caso, ¿no?
Tenemos nuevo estadio, Mesagoza. Una vez durante el turno de cada jugador tiene que tirar una moneda y si sale cara, el jugador pues colocará un Pokémon aleatorio de su baraja a su mano. Ya saben que los estadios pues influyen para ambos jugadores. Cada vez que estás en tu turno, o sea, me imagino que durante tu primer turno, o sea, te toca tu turno, tiras una moneda, sale cara, sacas una carta aleatoria de tipo Pokémon de tu baraja y la pones en tu mano. Muy interesante esto, porque quizás para mazos que fase 2, que necesitas conseguir rápido esas fases y tal, no te importa demasiado que tu oponente también saque sus cartas y esto te puede ayudar a conseguir lo que necesitas, ¿no? Puede estar muy bien este estadio, cuidado. ¿Y hay algo más por acá que no hayamos visto? Creo que no, ¿no? Esto es todo lo que nos deciden mostrarnos. Esto sería todo. Y tenemos ahí la fecha que va a ser el jueves. Pues esta expansión va a estar saliendo el día jueves a las 8 de la noche, por lo menos en Perú. Va a estar disponible básicamente en la misma hora que salió la expansión anterior. Pues por lo visto ya han cambiado la hora. Ya no va a ser ahora para nosotros de madrugada, sino que va a ser esa hora en la noche, que por supuesto vamos a estar en directo abriendo sobres de la muerte. Pues, ¿qué les digo, chat? No entiendo por qué han desactivado los comentarios. Me hace un poco de what the fuck eso. Quizás porque les iban a tirar hate de que no es tan atractivo este sobre, ¿no? Para muchos estos Pokémon no son tan conocidos, digamos. Debo decir que lo que han mostrado me ha gustado Meowscarada, me ha gustado Goldengo. Estoy muy seguro que Chien-Pao va a ser otra EX. No creo que esté ahí por los jajas. Si Powdmot no es una EX, entonces nos queda Arboliva como carta troll, que puede ser. O el pájaro este de la muerte, que no sé cómo se llama, Parrotmon. No sé la verdad. Y Chien-Pao, que está por ahí oculto, ¿no? Más los iniciales. Entonces, bueno, lo que han mostrado me ha gustado. El campo también tiene buena pinta. Honestamente, me ha gustado el tráiler. Creo que lo que han mostrado está interesante. Me gustan las cartas EX que han mostrado. Les veo potencial. Meowscarada se ve bastante bien. Goldengo, honestamente lo veo bien. No lo veo como Mawile, que estaba en duda, porque por las mecánicas estas de te metes muchas cosas para aguantar y tal. Creo que por fin se dieron cuenta que no va a funcionar, ¿o qué? Me gusta el Goldengo. El estadio también se ve bien. Han metido varias mecánicas para hacerle daño a las cartas EX, estilo como rojo y tal, pero un poco más exagerado. Aunque solamente pues es con un solo Pokémon, Powdmot, ¿no? Y ese partidario que hace que pegues 80 más. Ahora, ¿cuánto pega Powdmot? No lo sabemos, pero cuidadito con eso, que puede ser bastante fuerte ese daño. Y pues el tipo eléctrico como que necesitaba también una manita de gato. Lo único que no veo pues es el tipo lucha. Aunque esta nueva carta de partidario puede estar interesante, como les digo, si es que recupera objetos de tipo fósil, ¿no? Porque como les he mostrado en el juego, hay objeto y objeto fósil. Entonces no sé si ambas o solamente objeto normal. Si es ambas, puede estar bien para los fósiles, pero habría que ver si le sacan algo más, ¿no? También te digo, igual faltan cartas por ver de todas maneras. Esta igual es una expansión bastante pequeña, ¿no? Creo que entiendo por qué han desactivado los comentarios. Supongo que no es una expansión que tú digas, wow, qué hype, bro. Tiene buena pinta para algunos tipos de Pokémon que están bastante pochos ahorita o bastante por detrás del meta en comparación a los que dominan, que son Psíquico y Siniestro. Y no he visto nada bueno de Psíquico y Siniestro, gracias a Dios, porque ya tienen que descansar. Vamos a ver si hay cosas filtradas para ver qué más tenemos por allí. Y todavía no se me vayan porque les tengo un sorteo de la muerte ahorita al final del video. Algo que también hay que mencionar es que si nos guiamos con el partidario y el Powdmot que ya tenemos, que obviamente van a sacar uno nuevo y habría que ver cuánto pega, pero el que ya tenemos, que pega 70 por coste 2 de energía, estaría pegando 130, lo cual está bien, pero espero que el otro Powdmot pegue más incluso. Y además no sería tan bueno en el meta actual, porque pues ya sabemos que el meta está dominado por Hydreigon, que es una carta no EX, entonces como que no te saldría muy a cuenta, que digamos, ¿no? Entonces como que tendría que estar acompañado de algo más. Es verdad que esta nueva mecánica de que le hago mucho daño a la EX le puede beneficiar aún más a Hydreigon, entonces habría que ver qué tanto funciona esto, ¿no? Pues nada, amigos, estaba viendo las filtraciones, pero como que no hay nada relevante. Por ahí un Charcadet de promo, pero todavía no se sabe qué hace. Se los estaré actualizando en mi servidor de Discord, donde pues le estaré publicando, al igual que Furrian me ayudará a publicarles pues las noticias, leaks y todo lo que vaya saliendo de esta expansión, que siempre salen un poquito más de cosas, algunas novedades que vamos a tener en la expansión, que todavía no han salido, pero seguramente van a salir en el transcurso del día. Yo diría que está una expansión interesante.
Entiendo que a muchos seguramente no les va a llamar demasiado esta expansión. Me preocupa que se oriente demasiado la expansión a pegarle duro las cartas CX, porque pues Hydreigon, ¿no? No hay nada que prohíba curaciones de momento, así que el helado pues XD. Pero igual es muy pronto para afirmar cosas, faltan muchísimas cartas por ver. Habría que ver qué hacen las demás CX. Las dos CX que han mostrado me gusta bastante, siento que ninguna está fea. Meowscarada y Goldengo las veo perfectamente jugables. Y poco más. Ahora, si te has quedado hasta acá, te doy las gracias Maboy por quedarte. No olvides dejar un poderoso like de la muerte, suscribirte, comentar, recomendarme, todo eso. Y comenta, después de que me digas qué opinas de esta nueva expansión, comenta quiero mi veraneante, porque voy a estar regalando una veraneante de la muerte el día lunes entre los comentarios que ya han escrito quiero mi veraneante en este video. Así que ya sabes, tienes que tener polvo iris loco para recibir el intercambio, 25.000 y una carta de 2 estrellas, la que tú quieras, ya sabes. Y pues si te metes por Discord para organizarnos mejor, sería muchísimo mejor. Así que ya saben, tienes una veraneante de la muerte como sorteo para el día lunes. No olvides comentar quiero mi veraneante y estar suscrito al canal. Ese es todo mi análisis. La verdad es que no hay mucho más que analizar, es un sobre pequeño. Vamos viendo que pues va saliendo en el transcurso del día, si hay nuevas filtraciones o no, ya sabes, van a estar en el Discord. Eso es todo por el día de hoy y conmigo hasta el siguiente video. Chao.